Bueno, chicos, como siempre, muchas gracias por participar de esta lectura conjunta. Actos Humanos de Han Kang se publica el 19 de mayo de 2014, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2024. Esta obra ya había sido galardonada con 2 premios, anterior al Premio Nobel, pues por la obra en conjunto de la autora. Uno de esos premios fue el Manae Prize, que se enfoca en exaltar los preceptos budistas del activista independentista antijaponés Hong Jung, un poeta coreano que reformó el budismo en ese país y promovía la resistencia pacífica contra la invasión japonesa. Las categorías de este premio Manae están en favor de la paz, el trabajo comunitario, etcétera, y es por esto que Actos Humanos se llevó el premio en 2021 por ser una obra de memoria histórica, ¿no? Básicamente, porque es lo que vemos, la reconstrucción de hechos acaecidos a partir del 18 de mayo de 1980 en la ciudad de Gwangyun, una represión militar en tiempos de dictadura. Esta represión se dio por manifestaciones pacíficas que comenzaron en el claustro universitario, ¿no? Pero posteriormente la ciudadanía se fue sumando, diferentes sectores de la ciudadanía, y era pues una manifestación monumental, y el ejército sitió la ciudad por aire y por tierra, bloqueó el acceso y luego pues invadió y con una fuerza monumental, ¿no? Contra manifestantes desarmados que no estaban ejerciendo violencia, incluso en la madrugada de la retoma de la ciudad, porque hubo un momento en que el ejército se retira y vuelve, sacaban a los ciudadanos en pijama de sus casas, ¿no? Solo por tener la edad de estar en la universidad, terminando el bachillerato, bueno, que estudiantes, ¿no? Estudiantes y docentes que eran presuntos comunistas por supuestamente militar en este movimiento que fue tildado de simpatizante con Corea del Norte. Esa fue la justificación que dio la dictadura. Las manifestaciones se originaron por una ley marcial que se decreta en este lapso político de la caída de un dictador y la subida de otro, ¿no? Pues la gente, cuando se enteró que este dictador había sido dado de baja, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esperaba que se acabara el régimen, ¿no? Esperaba entrar en un periodo democrático, esperaba que se abriera una etapa de elecciones presidenciales, y no ocurrió. Contrario a ello, se subió otro dictador, pues ya de la milicia, y ejecutó la masacre de Gwangyun. Bienvenidos, Gaby y Roberto. La masacre se llevó a cabo del 18 al 27 de mayo de 1980 y es lo que nos retrata Actos Humanos a través de 7 partes. En la versión que leí son 6 capítulos enumerados y un epílogo que también tiene título, ¿no? Entonces yo pues lo tomé como si fuese otro capítulo. El primero se llama Las avecillas. Aquí el protagonista es Dongo, un colegial de 15 años que, buscando a su amigo, llega al polideportivo en donde se acumulan los cuerpos de los manifestantes que cayeron durante pues, el primer ataque, el primer asalto del Ejército Nacional. El segundo capítulo se llama El Hálito Negro, que es el protagonista, ese amigo de Dongo, es que no sé pronunciarlo correctamente, Jeong, que, bueno, ya nos describe qué es lo que pasa después de ese primer asalto, ¿no? Y nos damos cuenta que el personaje está como en un plano etéreo, ¿no? No está contando como un sobreviviente, pues, su parte de la historia. La tercera parte de las 7 bofetadas, la protagonista es En-suk, una de las chicas que se encuentran en el polideportivo con Dongo, la chica de 23 a 25 años que trabaja en una editorial. La cuarta parte, Hierro y Sangre, el personaje principal es un compañero de Jinsu, otro de los compañeros del polideportivo de Dongo. Lo bueno de cada una de estas partes es que rescata a esos personajes principales que nos presentan en el primer capítulo, ¿no? Y ya va mostrando perspectivas diferentes de esos días, del 18 al 27 de mayo de 1980, y lo que pasó después, ¿no? Para muchos personajes. La quinta parte, La pupila de la noche, es la otra chica, Seon Jung, que era, pues no era tan joven, ¿no? El primer capítulo
parece que es bastante joven porque el protagonista Dongo juzga que está apenas acabando el colegio, que no tendrá más de 19 años, pero ya a pesar de no tener muchos más, ¿no? Tiene como 21, 22, ha tenido un recorrido, ¿no? Una vida difícil, pues, y ella cuenta parte de esa vida en ese quinto capítulo. La sexta parte, donde se abren las flores, ya es la perspectiva de la madre de Dongo. Creo que 40 años después, 30 o 40 años después. No, 20, bueno, algo así, es que sí, me confundo con los lapsos porque son varios personajes, ¿no? Es una novela polifónica. Cuenta lo que pasa años después, décadas después. El epílogo llamado La lámpara cubierta de nieve, la protagonista es una chica que funge como alter ego de Han Kang, una chica que es natural de Gwangju, que no estuvo en esa ciudad durante la masacre, pero que su familia pues, tiene historia con la ciudad, con las personas que estaban allí. Ella escuchó de chica como el conocido, el profesor de tal, bueno, personas que estaban vinculadas con su familia murieron, ¿no? Por estos actos del ejército, y siente curiosidad de adulta, regresa, y ese epílogo se ambienta del año 2015, como ella trata de investigar, recapitular la historia de los sobrevivientes, lo que sucedió para escribir un libro. Ese juego que hace la autora uniendo las partes e incluyendo varios narradores en un mismo capítulo, al principio es un poco confuso, pero luego como que le imprime más sentimientos a la narración simple de los hechos, ¿no? Por eso se dice que no es solamente un libro que cuente lo que pasó, ¿no? Sino que trata de transmitir las consecuencias, ¿no? Para los personajes, la ciudad, el país, la cultura, toda la dirección que tomó la política, etcétera, ¿no? Entonces es más o menos eso el brochazo por el que quería abrir la reunión. Ahora sí, pues les doy la palabra, chicos. Hazel, cuéntanos. Fíjense que a mí me había gustado el libro de la vegetariana y me parecía una muy buena obra, pero leer este libro confirma totalmente el por qué le dieron el Nobel. Es un libro brutal, es un libro que transmite de una manera, no sé, excelsa los sentimientos, ¿no? La ansiedad, el miedo, eh, la culpa, la desesperación por no encontrar a tus familiares. O sea, todo lo que envuelve o que está alrededor de esta invasión en un momento de la vida en la que tú no, pues que nosotros nunca hemos vivido, ¿no? Que nunca hemos estado ahí. Y de pronto la manera en la que lo hace, cómo lo presenta, me gustó muchísimo. Me gustó cómo lo hizo. Creo que puedo decir que de los dos libros este es el que más me gustó. Por personaje creo que incluso podría decir que debo de leer, porque debo confesar que lo leí entre ayer y hoy. Entonces creo que le debo de dar más tiempo para poder meditar punto por punto o personaje por personaje. Me sorprendió y la que más, no sé, como que me llegó muy fuerte en este momento fue el de la madre buscando a su hijo después de tantos años. Y el de la mujer que cachetearon, ¿no? Porque pues tenía que aguantarse la represión, o sea, como en general el libro me pareció, me llegó, pero no es de esos libros que no quiero decir que los demás no sean buenos, pero no explotan el dolor de una manera que te hagan así como exceso, o sea, es una manera de transmitirte el dolor muy sutilmente, pero realmente te llega. Entonces yo es lo que puedo decir ahorita de ese libro, me gustó muchísimo. Creo que la manera en la que te cuenta las cosas es lo que más me gustó, personaje por personaje. Discúlpenme, no traigo ahorita mis datos, están en casa. Ahorita que llegue a la casa, si siguen conectados, se los daré. Pero me gustan las voces, porque cada voz está muy bien trazada, cada personaje está muy limitado, muy bien delimitado. Y como bien dices, al principio creo que te puedes confundir, pero conforme te metes y te adentras a cada una de las historias, entiendes el sentimiento de esa historia.
Entonces es por el momento lo que puedo decir. Ok, Hazel, muchas gracias. Impacta cómo vive cada personaje la situación, ¿no? Lo que tienen que afrontar sin estar nunca preparados. Yo me puse a pensar un poco en la situación social política de Corea y pensaba, bueno, pues Corea siempre estuvo en una especie de conflicto, ¿no? Porque primero fue invadido, luego fue la guerra de Corea, la división de las Coreas, luego Estados Unidos comenzó a ejercer control político a distancia, que de hecho muchas de los artículos que contra el respecto se decía que Estados Unidos apoyaba a estas dictaduras, ¿no? Y también el mismo libro nos induce a pensar que promovía el crecimiento económico de Corea, pues durante la década del 70 creo que fue, pese a que estaban en dictadura, ¿no? Entonces, bueno, cosas así me hacían pensar, bueno, eso aflige la ciudadanía, ¿no? O sea, puede ser una ciudadanía que ya está acostumbrada a ciertos actos de violencia y cuando ven indicios de algo grave, pues se preparan para lo peor. Pero no era así, ¿no? Sí estaban en dictadura, etcétera, pero nunca habían estado en el campo de guerra, pues por decirlo de alguna manera, nunca habían sido blanco de conflicto. Y por ello esa manifestación democrática que fue multitudinaria tuvo éxito al principio, ¿no? Y fue una amenaza para ese nuevo dictador que estaba en ascenso y lo reprimió. Ahí en el libro nos indica que las palabras del dictador fue, bueno, pues si en Camboya mataron tantos miles de personas, pues aquí, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿No? Y la munición que se le dio al ejército fue 4 veces el número de los habitantes de esa ciudad, o sea, era algo que pues que nadie se espera, pese a que esté en un ambiente de conflicto, una historia de guerra, ¿no? Vemos la perplejidad de los personajes en el primer capítulo, este Dongo contando cómo fue cuando abrieron fuego contra los manifestantes, ¿no? Era una cosa increíble. También concuerdo con Hazel, uno de los personajes que me marcó fue la madre de Dongo, pues por mi rol de madre también, ¿no? En ese primer capítulo, cuando va a buscarlo al polideportivo, a decirle, es que ya dijeron que hoy va a regresar al ejército, vámonos a la casa. Y el chico le dice, no, yo voy aquí a ayudar hasta las 6 de la tarde, que ya cierran todo, y me voy a la casa y alcanzo a llegar a la cena. Y yo pensé, o sea, me metí como en la piel de esa madre, ¿no? Yo agarro a este muchacho y me lo llevo arrastrado para la casa. Es que cuento de que, ay, ok, yo te espero, ¿no? Porque como sucedió efectivamente, una cosa llevó a la otra, ¿no? Y ese sentimiento patriótico se apoderó de las personas que quedaban ahí, de los ayudantes. Fue inevitable, ¿no? Por la magnitud de los hechos, por la indignación, etcétera. Y es que solamente ver las hileras de cuerpos ahí, a mí ese capítulo me impresionó porque pues siempre nos hablan de este tipo de masacres, al acribillamiento civil con cifras, ¿no? Tú dices, ah, sí, tantos miles, pero es diferente una cifra allá que te cuenten cómo era apilar esos cuerpos, tratar esos cuerpos, el reconocimiento, los familiares, o sea, se humaniza la situación en el libro. Ok, Alian, cuéntanos. Yo, de lo poco que había investigado pues de lo que es Corea del Sur, principalmente, creo que hay mucha información respecto a lo que fue las guerras de Corea del Norte con Corea del Sur, ¿no? Y obviamente, pues igual, antes de dividirse, lo que conllevó que los japoneses, digamos que los colonizaran por algunos años, ¿no? Pero ahora sí que digamos que de la segunda mitad del siglo pasado a la actualidad, no hay como que tanta información en realidad, ¿no? O sea, como que sí son algunos datos que están medio ocultos, que solamente llegamos a conocer gracias a este tipo de obras, ¿no? Entonces, lo primero que me sorprende justamente es eso, ¿no? Que no estamos hablando de Corea del Norte, que lo conocemos como el de uno de los países con mayor índice de represión. Entonces, empiezas a leer esta parte oscura que también existe en Corea del Sur, y pues sí es, pues es algo que sorprende, pero sobre todo, pues sí que causa mucha indignación, ¿no? Obviamente, pues la represión hacia estudiantes, pues nosotros los mexicanos, pues no nos tocó, a lo mejor a nosotros somos jóvenes, pero pues sabemos lo que fue a finales de los 60, ¿no? La famosa matanza de Tlatelolco, ¿no? Que igual el gobierno reprimió a los estudiantes, los medios de comunicación ocultaban la información, hacían como que no pasaba nada, disminuían las cifras,
Y como bien mencionas, ¿no? Generalmente cuando hay este tipo de situaciones, nada más como que se mencionan las cifras y lo dejan como así, ¿no? Pero ya una mayor profundidad de cómo pasaron los hechos, pues es muy cruel, es muy interesante. Bueno, todavía no lo termino, como les comenté, me equivoqué de fecha, pero ya casi, ya voy más de la mitad, ya voy como tres cuartas partes del libro, ¿no? Pero bueno, como bien estábamos mencionando antes de que empezara la reunión ya dicha y hecha, estos saltos en el tiempo, estas voces narrativas que pasan de segunda persona a tercera persona a primera persona, pues obviamente es algo que eh, presiona, digamos, al lector para que le pongas más atención, pero también, por ejemplo, la cuestión de empezar directo con una voz narrativa en segunda persona hace que también te involucres más, ¿no? Que lo sientas como que en carne viva, que eso que te va describiendo, que tú te percibas como que dentro de la escena, ¿no? Y que tú estás siendo partícipe, ¿no? Es lo que logra la voz narrativa en segunda persona, ¿no? No es fácil, digo, no por nada son muy pocos los libros que la ocupan. Nada recuerdo Aura de Carlos Fuentes, por ahí uno que otro cuento que llega a ver de algunos escritores y escritoras. Y bueno, Carlos Fuentes también en otro libro que es La muerte de Artemio Cruz. Son realmente muy pocos los casos, ¿no? Y bueno, que ocupe esa voz narrativa y que ya después te la cambie y ahora te muestre a un muerto hablando en primera persona. Y bueno, ¿no? Ya después otra vez vuelve a cambiar la voz narrativa a tercera persona y va haciendo todo este juego que logra que la obra pues se enriquezca aún más, ¿no? Y hay algunas imágenes que se te quedan como que muy grabadas, ¿no? Bueno, con lo que ya habían leído de la vegetariana, pues es una autora que se centra mucho en las cuestiones corporales, ¿no? En el caso de la vegetariana, pues hace mucho este juego, incluso hasta hace un performance completo y toda la violencia y demás que se plasma a través de la protagonista de la vegetariana, pues aquí también se percibe toda esa cuestión corporal, ¿no? Por ahí cuando menciona lo del bolígrafo y la sangre y todo eso, pues te va creando imágenes que te quedan, básicamente te quedas traumado, ¿no? Y justamente nos va mostrando cómo a lo largo de los años, cuando va mostrando ya épocas futuras dentro del libro, de cómo las personas que fueron testigas de toda esa atrocidad, que fueron sobrevivientes y demás, y que todavía lo recuerdan como si hubiera pasado el día anterior, ¿no? Y lo van, pues la forma en como lo va redactando, lo va mostrando, pues te va permitiendo que te sientas, que lo percibas, pues que te cause indignación, que te cause coraje, ¿no? Obviamente, pues, lo complicado que es una situación donde el gobierno, los militares, donde pues son los que te deberían de estar protegiendo, pues son los que te están masacrando, ¿no? Los que están masacrando a su propio pueblo, ¿no? Es algo que causa mucha indignación, pero pues que al final de cuentas es algo que existe, ¿no? Y nos muestra esas realidades, nos hace reflexionar sobre, pues, de cierto modo que estamos, a pesar de las carencias que lleguemos a tener y las complicaciones que a veces lleguemos a tener, pues afortunadamente no es tan grave como en otros lugares, ¿no? Entonces eso pues también nos permite, y también pues es una forma de reivindicar a todas esas personas que lo sufrieron, que estuvieron ahí, pues es la ciudad natal, el lugar de donde nació esta autora. Ella no estuvo presente en ese momento, pero pues tuvo personas cercanas que sí lo estuvieron, ¿no? Y al final de cuentas, pues es una historia que tiene que contar. Y la verdad es que cuando le dieron el Nobel hubo mucha gente que empezó así como que a hacer comentarios sin conocer su literatura, menospreciándola, que por el hecho de que se lo dieron por ser mujer, por ser coreana, o sea, realmente ni siquiera habían leído sus libros y ya estaban opinando, ¿no? Y pues nosotros que nos damos a la tarea de revisar su literatura, pues nos damos cuenta, ¿no? Hace rato mencionaba a Hazel, se nota por qué le dieron el Nobel, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, es un premio que a veces llega a ser un poco sobrevalorado, porque no siempre premia a los mejores. Hay veces que sí tiene algunas situaciones políticas, sin embargo, en esta ocasión sí fue un premio bastante acertado. La verdad es que yo sigo maravillado, como les comento, es el segundo libro que estoy leyendo de ella, y la verdad es que es de esas autoras que quiero leer todo lo que tiene, ¿no? Lo mismo que me pasó hace 2 años cuando se lo dieron a Annie Ernaux, que también
cada libro que leo de ella me sorprende, ¿no? Me maravilla. De momento es lo que quiero comentar. Muchas gracias, Alian. Lo que dices del premio Nobel es cierto, porque pues yo también lo considero de esa manera, porque en tiempos actuales nos hemos acostumbrado al consumo masivo, ¿no? De cualquier cosa. Y a veces pecamos de, bueno, es que esta obra tiene estos elementos, pero esto ya lo vi en este tipo de literatura, entonces no es original. O sea, no se trata aquí la cuestión de ser original o no, se trata de mostrar pues la lectura de esa cultura respecto a actos, bueno, a hechos que ocurren en la humanidad, en cualquier parte de la humanidad, no son cosas que solamente ocurran allá, no solamente me refiero a actos humanos, sino a otro tipo de análisis que se hacen en las obras de Corea del Sur, por ejemplo. Ahora las autoras están hablando mucho del patriarcado, etcétera. Bueno, es un tema que está en todas partes, ¿no? En la literatura de todas partes, autoras revelación, contemporáneas que hablan sobre eso, pero cada autora de diferente país lo hace desde su perspectiva cultural, ¿no? Y recopila esa experiencia no solo personal, no solo propia, sino de las mujeres con las que creció, las que conoció, historias que han marcado a ese país, ¿no? Cosas así, o sea, esa es la lectura que se le debe hacer a ese tipo de asuntos, ¿no? No decir, ah, pero es que esto no es original, ah, pero es que esto ya lo vi, que en realismo mágico, etcétera, ¿no? Yo en ese capítulo, Las avecillas, el hálito negro, perdón, que es en donde nos habla este amigo de Dongo que ya falleció. Al principio lo sentí, bueno, pensé esto es realismo mágico, y luego me sentí como metida en una de estas leyendas coreanas, chinas antiguas, ¿no? Por detalles diferentes, ¿no? Que ella, con los que ella construye esa realidad fantasmal de esa alma, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se quema, las almas se liberan y esa es una creencia asiático-oriental, por eso aquí se creman a las personas, ¿no? Bueno, en Corea del Sur, con la entrada del cristianismo, pues cambió la situación, ¿no? Porque, bueno, ya es una perspectiva religiosa diferente, pero antes era eso, ¿no? Se quemaba el cuerpo para que el alma pudiera ser libre. Ese tipo de detallitos están aquí y allá y son interesantes. Cuando terminé el libro, pensé, bueno, el libro me gustó mucho. ¿Por qué me gustó? Me gustó porque la historia es conmovedora o me gustó porque el libro logra plasmarla de forma diferente o trastoca ciertas cosas, etcétera. Entonces me quedé reflexionando en eso un par de horas y busqué reseñas, ¿no? Para ver qué opinaba la gente, etcétera. Encontré una reseña en donde dice, es corta, solo dice, Han Kang solamente habla sobre lo que ha sido la violencia en Colombia. Y me molestó, ¿no? Porque es esa costumbre de algunas personas les cuentan una historia conmovedora, una historia triste y tratan de eh, hacerla propia, ¿no? Y como soy colombiano y aquí también hay violencia, pues entonces también pobrecitos nosotros, ¿no? Y eso es incómodo porque, por ejemplo, cuando fue lo del acuerdo de paz en 2016, etcétera, gente de las ciudades capitales, de las metrópolis, que nunca en la vida han tenido contacto con lo que ha sido el conflicto armado, y cuando ven personas desplazadas de estos lugares, ¿no? Por la violencia, mendigando en las calles o en situación de extrema pobreza, pues los miran con desprecio, ¿no? Comenzaban con estos sentimentalismos. Es que hemos sufrido tanto, o sea, eso es incómodo y por eso esa reseña me incomodó. O sea, estamos hablando de la masacre de Wanyun y tú ya estás metiendo aquí la violencia en Colombia. Sin embargo, sí me hizo pensar en eso, ¿no? En la violencia, en los modos de hacer la guerra, ¿no? Porque lo que vimos en Guayún, claro, por la magnitud, el número de personas, bueno, todas las circunstancias, pues fueron crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero han ocurrido en diferentes partes del mundo, en diferentes tipos de conflictos, en las guerras mundiales, o sea, es como esta obra nos muestra otro ejemplo de cómo se pierde la humanidad durante la guerra, ¿no? Y estoy hablando específicamente de los victimarios, ¿no? Porque pues parte de la indignación del pueblo era que el propio ejército, como lo decía Salian, que tenía que defenderlos, les hacía esto, ¿no?
Y siempre, pues en las películas así, nos ponen dos bandos y ellos son los malos y los protagonistas son los buenos y los únicos que nos hacen cosas malas son los del bando contrario, ¿no? Pues no, el libro nos muestra que los mismos surcoreanos los veían a su mismo pueblo como, pues como un lastre, ¿no? Como la piedra en el zapato, entonces ya los cosificaban. Tan sencillo es pasar el límite, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El ejemplo de lo que hace la violencia, la guerra, el conflicto, nos vuelve animales. Y eso sí fue lo único que rescaté de esa reseña corta, porque la quinta parte, La pupila de la noche, que es la historia de Seonju, esa chica que estaba con los megáfonos esa noche y decidió ir a visitar a la tía que estaba en el hospital con un primo, una prima, no recuerdo bien. Y bueno, y después es capturada y dura un año prisionera y es víctima de un montón de tortura física, etcétera. Ese capítulo me recordó a la película La noche de los lápices, que es sobre la dictadura, la represión estudiantil durante la dictadura en Argentina. Entonces, sí, la deshumanización, exacto, Hazel. Entonces, son las mismas conductas, ¿no? Las mismas herramientas de tortura. Cogieron a la chica, afectaron su feminidad y después, años después, creo que 20, ese relato, porque ya cuenta que ya tiene 43 años, todavía hay secuelas psicológicas y físicas, porque ya no pudo volver, no pudo tener hijos nunca, etcétera, y no pudo tener una vida normal, ¿no? Por ese tormento, ¿no? Entonces es interesante esos análisis, ¿no? Los abordajes de ese tipo de asuntos que sí son arquetípicos, o sea, arquetípicos del lado negativo, ¿no? Son usuales en la conducta humana, ¿no? Cuéntanos, Roberto. Gracias, pues digo, realmente a mí no me dejó de recordar obviamente lo que vivimos nosotros en el 68, la situación obviamente también de represión por parte del gobierno, del ejército y hacia los estudiantes, estos pues obviamente inspirados por el movimiento, la primavera del 68 de París, pero acá pues obviamente es represión netamente de poder para mantenerlo. Entonces, se me hizo también muy, muy interesante, muy fuerte cómo lo maneja Han Kang. Lo maneja de una manera tan elegante que a pesar de ser un tema demasiado agreste, lo forja de una manera tan sutil, pero a la vez contundente, que te hace entender el penar, el padecer del pueblo coreano y el deshonor que sufren, porque obviamente no te voy a explicar, tú lo vives todos los días, es algo que en aquella parte del mundo pues es más importante que incluso de nuestra parte, en nuestros países. Me gustó mucho en el capítulo 2 cómo manejó esta idea de que las almas no pueden retirarse hasta que son honradas, lo que bien comentabas, que poco a poco la descripción del fallecido nos va imbuyendo en este mundo de sombras, en este mundo en el cual pues obviamente se va él dando cuenta y nos lo va compartiendo. Digo, no sé si sea parte cultural de Corea o sea la propia visión de la autora para hacernos entender lo que pasa en esta transición de almas. Creo que es uno de los elementos que más me han agradado. La parte de igual forma, esta mujer, no recuerdo si es periodista, que trabaja por la noche y pues obviamente se siente un tanto incómoda porque su compañero está en la misma oficina, pero bien, como bien dices, ¿no? Creo que tiene una polifonía y una policromía demasiado versátil, demasiado interesante, porque al final de cuentas cada quien da su propia visión, su propia versión de los hechos, y tú te encargas de realizar, armar ese rompecabezas. No sé si utilizar la palabra sinergia para lo que ella nos brinda, porque al final de cuentas la suma de las partes es mayor que el todo. Entonces, no solamente ves lo que ellos están viendo de forma particular, sino que en la totalidad del libro dimensionas el impacto que tuvo este hecho. Ese prólogo o posfacio que nos brinda,
que la verdad creo que sí es un postfacio, da mejor comprensión y entendimiento a la obra, porque a final de cuentas, al estar nosotros más alejados de una cultura como la es Corea, hoy por hoy, que poco a poco se ha ido permeando más en nuestras vidas, pero que hay eventos que uno no puede tener el conocimiento al 100. Entonces yo creo que ese documento que anexa esta Hankan hace que veas de una manera más clara y reitero, le das el peso debido, el peso histórico que la autora quiere compartirnos. A mí me habían dicho que es necesario leer este libro antes de seguir con el último que publicó. No recuerdo cómo se llama el nombre, porque parece ser que tiene mucho que ver, que están relacionados. Yo no sé, todavía no veo la reseña del último libro, pero a mí me lo han sugerido, que se tiene que leer primero Actos Humanos, antes de, creo que es que Imposible decir adiós, no recuerdo cómo se llama, pero vamos, ya lo habían mencionado, tiene una versatilidad Han Kang muy interesante. La vegetariana puede sentir la agresión, puede sentir la humillación y la vejación que sufre la protagonista, pero de igual manera puedes entender en la clase de griego cómo puede manejarse este tema de que tu voz sea callada, ya sea por el cuerpo propio, por las situaciones, pero de igual manera cómo se van entrelazando las vidas. Y en de actos humanos, creo que da todavía un paso mayor. Desconozco la publicación, el orden de publicación de los libros, pero creo que da un paso mayor todavía, porque no es tan fácil que un autor pueda transmitir este tipo de sentimientos, reitero, con una, ¿cómo decirlo? No pasividad, sino con un entendimiento de los hechos para que tú como lector lo digieras, pero entiendas la valía de sus escritos. Entonces, eso me agrada. Siempre he pensado que un autor, lo he repetido muchas veces, nos tiene que hacer pensar, nos tiene que sacar de nuestra zona de confort, porque pues a final de cuentas, quieres algo que nada más te satisfaga, pues hay muchas otras cosas, ¿no? Y hay muchos otros eh, autores menores, no voy a decir cuáles, cada quien los puede escoger, pero vamos, yo creo que esa es lo interesante de poder leer un gran autor como lo es Han Kang. Hasta ahí fin. Muchas gracias, Robert. Sí, tú en el libro, como dices, o sea, entiendes lo que pasó, entiendes todo el contexto, etcétera, pero no sientes desespero, pues claro, sientes indignación, etcétera, lo normal, pero no te lo cuentan de una forma desesperada, ¿no? De una forma apabullante. Y logras entender como una especie de análisis de cada uno de los asuntos hecho no maquillado, como decían algunas reseñas, sino pues hecho como con una perspectiva más, no sé, madura, no encuentro otra palabra, ¿no? Como más de cartografía social, de análisis de lo que significa, lo que representa, lo que viene para el futuro, porque de hecho en el epílogo ella habla sobre la violencia, ¿no? Nuevamente, con el ejemplo de la toma de un condominio horizontal en Seúl en el año 2009, que querían desalojar a los habitantes de ese edificio, pero ellos no querían salir porque consideraban que el precio que se les estaba pagando por los inmuebles era nimio, ¿no? No era equiparable al precio comercial, entonces era su protesta. ¿Y qué hizo la policía? Incendió el edificio, o sea, en el 2009, ¿no? Entonces ella misma hace esa reflexión que es corta, es en una frase, dice, parece que todavía estamos en Gwangju, ¿no? O sea, hemos aprendido una forma desmesurada de violencia y todavía con ese parámetro se hace política. Y es alarmante, ¿no? Es alarmante porque no le tiembla la mano a los gobernantes. Y hace poco fue este año la segunda ley marcial después de la de 1980 y la gente pues se desesperó, ¿no? Por esa memoria histórica de todo lo que ha ocurrido en el país. Yo desconocía esta vena de protesta de Corea del Sur, ¿no?
como lo comenté hace un momento, pensaba que esa historia había sembrado como el miedo, como habitantes más cautos, más que siguen el régimen, la política, etcétera, pero en Corea del Sur fue como un incendio de la conciencia colectiva, ¿no? Porque apenas este año se emitió la ley marcial, ya la ciudadanía se fue al Palacio Legislativo a ayudar a la oposición a que el ejército no invadiera. Interesante que ese pueblo se ha moldeado así y pues una sorpresa porque pues hay muchos aspectos que no, pues no concuerdan con lo que quizá un latinoamericano entiende por independencia, libertad, derechos, etcétera, ¿no? En otros aspectos de lo que es la sociedad surcoreana. Alguien, sigues tú y ya después doy mi opinión así rápidamente. No, adelante, si tienes que decir algo más, dilo, no hay problema. No, dale, que te pasa lo mismo que a mí y se te olvida. Ok. Bueno, lo que quería añadir es que me gusta también que, bueno, como les comento, solo he leído 2 libros de ella, no puedo decir todavía más de los demás libros, ¿no? Pero al menos estos 2, una característica es que desde los títulos ya te está mandando un mensaje, pues un tanto de ironía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vegetariana, es una forma de expresar que la protagonista es nombrada como la vegetariana, pero en realidad ella no es vegetariana. Empieza a sufrir una transformación donde ya no quiere consumir nada, empezando por la carne, pero no es tal cual que se quiera volver vegetariana por convicción, sino más bien es todo un suceso de situaciones pues que le van orillando a eso, ¿no? Sueños y todo eso, ¿no? Otra parte igual que veo en ambas es esta situación igual un tanto onírica, ¿no? Que también bueno, representada aquí a lo mejor con un muerto, que por ahí mencionabas un poco a lo mejor lo asociamos nosotros los latinoamericanos como parte del realismo mágico, que pues sí dista un poco, ¿no? Y como ya mencionaste ya, respecto a todas las leyendas que hay y las tradiciones que tiene, ¿no? Pero bueno, aquí en pues actos humanos, nos está hablando de que es algo que hacen solamente los humanos, que los animales no causan ese tipo de masacres, que es algo, digamos, inherente de los humanos, pero también la ironía de mencionar humanos, porque en realidad, como ya se ha mencionado, nos está mostrando una inhumanidad, nos está mostrando y también más que actuar, es una cuestión como de salvajismo, es una cuestión primitiva, en la cual pues está mostrando lo más instintivo que tienen los seres vivos, ¿no? Que en este caso es matar a otro ser vivo, ¿no? Entonces, es como que un poco la ironía que juega desde el mismo título, ¿no? Entonces, desde ahí ya está haciendo narrativa la autora. Sí, ya comienza como con ese toque de acidez, ¿no? Ya está dando una inferencia. Bueno, ese es el primer libro, como ya le comentaba a alguien que leo de la autora. Me gustó, me impactó por la forma en que aborda lo que sucedió, por los motivos que ya hemos dicho, pero así en general, haciendo un análisis de los capítulos, en mi opinión personal, me gustaron más el primero y el segundo, porque pues en el primero nos cuenta los primeros actos de barbarie, la acumulación de los cuerpos, el tratamiento que el mismo ejército le da a los muertos, ¿no? De deshonra, ¿no? Como lo mencionaba Roberto, la honra en estas culturas pues se trata de forma diferente, ¿no? De hecho, me recordaste, Roberto, a arrancar las semillas fusilada a los niños, que hay un personaje coreano que el padre fallece y él no abandona la aldea porque el cuerpo del padre todavía no ha recibido como el trato fúnebre y no ha sido enterrado, ¿no? Entonces siente que todavía está ahí, ¿no? Como si el alma del padre estuviera ahí y se queda para hacer los actos honoríficos y luego sí ya se siente libre de esa responsabilidad. El capítulo 2, pues, está este relato de las almas también me gustó mucho. Me pareció que, pues, retrata buena parte como de la cultura, las creencias espirituales de esta cultura que mezcla cristianismo, bueno, principalmente creo que es la religión evangélica, una de las más fuertes de esa rama del cristianismo, con budismo, ¿no? Entonces mezcla, es interesante, me gustó, conecta con mucha cosa porque además de ese juego pues, de las almas nos
habla un poco de cómo llegan los cuerpos, ¿no? Y ahí nos dice que muchos de esos cuerpos que comenzaron a llegar después del segundo o tercer día venían con uniformes del hospital, ¿no? O sea, era acribillando a las víctimas, o sea, era un exterminio se trataba esto, ¿no? No querían dejar semilla, no querían dejar personas jóvenes que recordaran ese espíritu de lucha, pues. Entonces, muestra ahí en su relato fantasmal, muestra más realidades de lo que sucedió. El capítulo que me pareció más poético en términos políticos y de causa fue el cuarto, donde habla este Hierro y Sangre, este compañero de celda de Jinsu, eso que comentabas de la tortura con los lapiceros y tal, que fue como si un espíritu los invadiera a todos, ¿no? Que se sentía que ahí en medio de la multitud con el montón de fusiles apuntando hacia él, se sintió puro y no tuvo más miedo, ¿no? Porque esa masa, el sentimiento de la masa le inyectó ese espíritu limpio de la conciencia, ¿no? De nosotros estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y morimos por una buena causa. La forma en que lo explicó me gustó, me pareció poético. Y el más triste fue el de la madre, porque, bueno, sabemos qué fue lo que pasó después de que la madre va a buscar a Dongo al polideportivo, ¿no? Que va incluso durante el toque de queda, no la dejan entrar, sientes la frustración y el eco de ese hijo que falta, ¿no? Y cuenta cómo destruyó la familia prácticamente, ¿no? Entonces pues a mí me pareció triste, ¿no? Los demás me parecieron, por ejemplo, el de los de tortura, ese me parecieron, bueno, dolorosos, porque nada más cuando tienes una afección dental que te entra un poco de aire ahí un poco más abajo del diente donde debe llegar ya. Te estremeces del dolor, no imaginas cómo es tener un hueso al aire, ¿no? Es terrible. Y el que nos hace así reflexionar sobre la situación política, la mentalidad surcoreana, etcétera, para mí, como ya lo dije, fue el epílogo porque ella hace el análisis, ¿no? Del comportamiento posterior, ¿no? Incluso en tiempos actuales. Cuéntanos, Hazel. Nada más quería comentar ahorita en lo que estabas hablando de la madre. Creo que esta mujer, en términos generales, así como decían de la polifonía al escribir, además sus relatos tienen esa musicalidad que aun cuando son tan crueles, o sea, sientes el dolor, pero bueno, no sé si es la palabra, pero no son pornográficos. O sea, no es una cosa, es una manera, como decía Roberto, de una forma muy elegante, te dice las cosas, pero te las dice de tal forma que te llegan y como que te arraigan. O sea, a mí este capítulo de la madre donde está contando todo y que de pronto decide pues ir a buscar, ¿no? O sea, decide, digamos que tomar el toro por los cuernos, así como se dice acá, ¿no? Y confrontar o bueno, luchar. Y esa pérdida tan grande que debe de sentirse, ¿no? Entonces creo yo que esta mujer nos transmitió Corea de una forma tan, híjole, no sé si la palabra sea bonita, pero tan buena, que realmente entiendes mucho en todo el libro de la situación de Surcorea. Y ahorita le estaba yo diciendo a Gabriel, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? Pues no, la verdad es que ni una ni la otra, ¿no? O sea, es un país que está lleno que tiene todavía conflictos, que sí tiene cosas muy buenas, pero que ha luchado por eso, ¿no? Es un país de lucha que además que no conocemos y que esta forma de escribir es tan buena que te lo transmite. Roberto estaba hablando de cuál fue primero. El primero fue La Vegetariana y el segundo es Actos Humanos. Entonces, creo que fue mejorando. Yo no he leído otro. Tengo el de, ¿qué es? Hablar en griego en la lista. Creo que lo voy a leer pronto, pero sí me parece que nos puede dar mucho, ¿no? Porque tampoco es muy grande esta autora de edad. Entonces creo que todavía tiene mucho tiempo para seguir haciendo su pluma mejor. Y eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Hazel. Sí, vemos casos
el pueblo norcoreano, ¿no? Que intenta salir, que intenta escapar, y en otras series, por ejemplo, ese del juego del calamar, cuando muestran a personajes norcoreanos, son personajes que están siendo explotados económicamente en Corea del Sur para traer a sus familiares que todavía están atrapados, por decirlo de alguna manera, en Corea del Norte, ¿no? O sea, se ha construido un mercado negro debajo de esa realidad difícil. Cuéntanos, Alian. Sí, ya hablando de la Corea contemporánea, sí, igual iba a mencionar el juego del calamar, ¿no? Que es como que parte de lo que pues absorbemos o conocemos, luego es gracias a, pues a todas esas series y adaptaciones, ¿no? Bueno, yo por ejemplo no he visto este, los doramas y todo eso, pero por ejemplo esa serie del juego del calamar, pues sí. Y también, bueno, pues entiendo, igual me doy cuenta, ¿no? De que todo lo del K-pop y todo eso, que igual ha proliferado bastante, como de una década, o casi década y media para acá, y que justamente, regresándonos unos años antes, ¿no? Lo que fue el milagro coreano, el milagro económico, que fue muy similar a la situación de Japón, donde después de la Segunda Guerra Mundial, pues supieron, digamos, sobrellevar y a través de un esquema riguroso, pues lograron, digamos, convertirse en grandes potencias, ¿no? Tanto Japón como Corea son económicamente grandes potencias y sobre todo en cuestiones tecnológicas, ¿no? Marcas pues muy específicas que todos conocemos, que ubicamos y que vienen de estos dos países, ¿no? Y precisamente lo que conllevó esto fue que generaron un esquema de tanto de educación, eh, pues desde ampliar horarios escolares al grado de, pues básicamente, tener jornadas de más de 10 horas. eh, y obviamente pues eso conllevando también a que los trabajadores igual tuvieran horas muy extensas. Y esto pues va originando pues este estrés, ¿no? Aparte, pues obviamente la calidad de vida pues no es la idónea. Y sí es cierto que fueron o se han generado grandes economías en estos dos países, pero son dos de los países con mayor índice de suicidios, ¿no? También la presión de cuestiones como la belleza, por ejemplo, todo eso que platicaba de los doramas, del K-pop y todo eso, pues va generando estándares de belleza muy altos y eso igual origina que haya niñas de 15 años que su regalo de 15 años sea su primer cirugía, que haya situaciones donde, pues igual, la cuestión del suicidio no nada más es por el estrés laboral, ¿no? También incluso por esa cuestión de no sentirse dentro del estándar de belleza y pues eso también va originando ese tipo de síntomas o este tipo de problemas en la sociedad, ¿no? Pues esto que mencionas justamente que era lo que igual iba a comentar, lo del juego del calamar, pues nos muestra, ¿no? Cómo realmente, bueno, y no solamente el juego del calamar, ¿no? También pues otro de los grandes proyectos cinematográficos que conocimos hace unos cuantos años, precisamente gracias al premio Oscar, que fue la película de Parásitos, ¿no? Donde vemos justamente estas diferencias sociales, ¿no? Donde hay gente viviendo abajo de la tierra, literalmente, donde hay, pues esta situación donde para algunos me gusta mucho esa escena donde están en el auto y le dicen, ¿no? Qué bendición la lluvia de ayer, ¿no? Y con el coraje de, si supieras todo por lo que he pasado, ¿no? Y justamente, ¿no? Nos refleja mucho esas diferencias sociales, tanto el juego del calamar como Parásitos, ¿no? Creo que es algo que nos logra mostrar y que al final de cuentas, pues es lo que ocurre, ¿no? O sea, sí es una potencia mundial, sí es una economía demasiado estable, pero no para todos. Pasa lo mismo que en muchos países, realmente solamente son muy pocos los que tienen acceso a este tipo de oportunidades, ¿no? Y aparte, pues eso genera mucha competencia, porque llega gente de China, de Taiwán, de Singapur, de Tailandia y de un montón de países que llegan justamente a estos lugares con mejores economías y pues es una competencia tremenda, ¿no? Incluso pues toda la cuestión del racismo que hay, y que viene desde ya, lo hemos mencionado, ¿no? Desde el imperialismo japonés, donde pues los trataban, estando ellos en territorio ajeno, los trataban como si los extranjeros fueran los coreanos, ¿no? Entonces pues hay todo este resentimiento, hay todo un cúmulo
diferencia social y pues si a eso le aunamos lo que ya mencionamos, ¿no? De que el gobierno está en tu contra, de que hay ese tipo de represiones y demás, pues qué complicado debe de ser vivir en ese país, ¿no? Y qué difícil debe de ser, pues, para los familiares, ¿no? En este caso de los fallecidos, pues todo lo que conlleva las pérdidas, ¿no? Obviamente, y y pues la trauma que los va siguiendo por varios años, ¿no? Porque estuvieron cerca del lugar, porque lo vieron, porque lo vivieron, y todo lo que pues nos va reflejando este gran libro que es el de Actos Humanos. Gracias, Alian. Sí, son sociedades con mucha presión, ¿no? Los estándares para todo son altos, por eso el sistema educativo presiona, porque si no logras superar la media, que es elevado, pues no eres nada, ¿no? Es complicado ascender en la escala social en este tipo de estructuras que son muchos, la meritocracia es no solamente por logros, ¿no? Porque acceder a los medios para poder tener esos criterios, alcanzar esos criterios, también cuesta, o sea, es complicado. Bueno, pues sí, como ya lo comentábamos, es un libro entrañable por la forma que tiene de contar todo, no solamente los hechos, sino sentimientos, el futuro, etcétera. Me gustó mucho, le di 5 estrellas en mi caso. Y pues así, chicos, fue una buena idea que surgió de leer este libro así como un extra, porque pues pese a que no se enfoca mucho en Japón, sí se menciona, ¿no? Siempre va a haber una influencia de un país hacia el otro por esa historia.